Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio en este momento a la mesa número 3 de nuestro Congreso Laura Montoya Upegui, Visiones y Razones. Esta mesa tiene como título Comunicación y Cartografía. Vamos a darnos cuenta que hay temas en torno a estos tópicos diferenciados, pero que nos dan una idea fundamental de uno de los aspectos de Laura Montoya Upegui. Nos acompañan la hermana Ana María Palomino Corso, la magíster María Elsie Oquendo y el licenciado Nelson Augusto Restrepo. Cada uno de ellos nos hará su presentación durante 20 minutos. La hermana Ana María Palomino nos presenta Laura Montoya Upegui, Visiones y Razones Comunicativas. María Elsie Oquendo, su presentación se llama Razones y Visiones de los Caminos Emprendidos por Santa Laura. Y Nelson Augusto Restrepo, su presentación Santa Laura Montoya y su tierra natal. Como hemos indicado en la organización académica del Congreso, escucharemos a los ponentes durante 20 minutos cada uno. El auditorio toma apuntes de las preguntas que vaya a dirigir a cada uno de los ponentes, teniendo en cuenta, y muy respetuosamente, enfocarse en algún aspecto que ha tocado el ponente, es decir, en su conferencia. Es decir, que en un ambiente académico como el que estamos no hacemos preguntas de otros tópicos, pues ellos no han preparado otros temas y sería no hacerlo preciso. Entonces, vamos a empezar con Nelson Augusto Restrepo, con su presentación Santa Laura Montoya y su tierra natal. Nelson Augusto es comunicador social, quien ha escrito un libro, Laura Montoya, Mujer Preclara y Excelsa Educadora, que está ahora en su segunda edición, y él representa al Centro de Historia de Jericó, es el vicepresidente del Centro de Historia. Entonces, démosle un aplauso a Nelson Augusto. Él se va a dirigir a ustedes desde el púlpito porque tiene una presentación audiovisual para ustedes. Muy buenas tardes a todos. Yo creo que es doble el honor de estar esta tarde en este congreso, pues primero porque es, valga la redundancia, el primer congreso sobre nuestra santa, y segundo porque lo hago como paisano de la primera santa de este país. He querido titular la ponencia Santa Laura y su tierra natal precisamente por eso, por el orgullo que siente Jericó de ser cuna de la primera y única santa de Colombia, un pueblo que ha vivido en la fe católica porque su tradición religiosa es muy importante y por algo Dios lo señaló como cuna de Santa Laura y del beato Jesús Aníbal Gómez. Quiero empezar haciendo un contexto sobre Jericó y decir que nuestro fundador, Santiago Santa María Bermúdez de Castro, entre 1847 y 1850, llega a estas tierras que había heredado su familia a fundar un caserío que inicialmente se denominó Aldea de Piedras, y lo primero que lleva es un óleo de la Virgen de las Mercedes, una pieza valiosísima religiosa que conservamos orgullosamente en nuestro Museo de Arte Religioso y que ahí se fija entonces esa tradición religiosa de Jericó. En medio de la selva ya había arte y había religión. Nuestra Señora, la Virgen de las Mercedes, que además es patrona de Jericó y patrona de la diócesis de Jericó. Hay algo muy particular en esta historia nuestra y es que las primeras familias fundadoras de Jericó que seleccionó don Santiago en el oriente antioqueño, en el área metropolitana de Medellín y Fredonia y Amagá, pues llegan 35 apellidos, parejas recién casadas, cristianas, católicas, escogidas por él, y entre esos 35 primeros apellidos, entre otros, están los Escobares, los Mesas, los Lotero, los Ramírez, los Vallejo, los Peláez, los Mejías y los Montoyas. Entonces, esta familia Montoya es de las primeras en pisar esta tierra del suroeste y, si escudriñamos de pronto a fondo, quizás son parientes de Santa Laura y de estos Montoyas que habitaban Aná, caserío de Medellín en aquel entonces.
Hay otra cosa muy particular y es que la primera misa la celebra el padre Telésforo Montoya el 11 de abril de 1852. Valdría la pena también profundizar si este sacerdote tiene que ver con estos mismos Montoyas, que es muy probable porque más adelante aparece otro sacerdote Montoya, pariente muy cercano de la madre Laura. Hay narraciones en las que se dice pues, que esta familia llega más o menos en 1851 y empiezan a ser parte de la vida religiosa, cultural, social y política de Jericó. El padre Eusebio Montoya, el otro que mencionaba, era tío de don Juan de la Cruz, o sea, tío del papá de la madre Laura, y fue el segundo párroco en propiedad de Jericó. Entonces hay una relación muy estrecha familiarmente con esta familia. Don Vicente Antonio Montoya González y don Lorenzo María Montoya González, tíos de Laura Montoya, ocuparon cargos públicos administrativos y también educativos. Uno de ellos fue alcalde. Don Lorenzo ocupó esa alcaldía en 2 oportunidades y rigieron algunos colegios de Jericó. Hay varios momentos importantes en la historia de Jericó y donde se da cuenta don Juan de la Cruz todos los cargos que ocupó, entre ellos procurador del distrito de Jericó, y ahí fue donde fatalmente es asesinado, porque él sale a defender a Jericó en su conjunto, a su idiosincrasia, a su cultura, su religión, su tradición y su política. Era un hombre inmensamente conservador y en su cargo, pues lo que hacía en las noches era vigilar las entradas del municipio para evitar ese ataque de los enemigos de la religión y de la política, y ahí es donde es asesinado, y no lo asesinó un jericuano, fue un foráneo en ese combate donde termina pues asesinado, pero yo siempre he creído, y cuando escribí el libro, que son designios divinos, y de alguna manera ahí se empezaba a marcar la realidad de Laura Montoya, quedando huérfana apenas a esa edad de 3 años. El nacimiento de Laura. Ahí vemos una de las primeras fotografías de Jericó, que es de 1875, o sea que en ese momento de la fotografía Laura ya había nacido y estaba ahí en Jericó. Entonces es muy importante el nacimiento porque ella en todo momento lo reconoce. Ella habla, y cito, comenzó lo que impropiamente llamo mi vida natural en Jericó de Antioquia el 26 de mayo de 1874. Muy importante pues, resaltar que esos primeros años de vida de Laura fueron en Jericó, allá vio la luz por primera vez. Ahorita hablamos del bautismo, pero ella lo señala en su autobiografía y ahí comienza, entonces es significativo su nacimiento en este pueblo antioqueño. La casa natal. Los Montoyas, bueno, voy a decir que esta casa fue construida en 1870 y solamente la habitó una familia, los que la construyeron. La segunda familia en habitarla fueron los Montoya Upegui. La compraron cuando don Juan de la Cruz y doña Dolores se radicaron en Jericó y allí nacen entonces Laura y su hermanito Juan de la Cruz también. Es importante resaltar entonces las tradiciones de aquella época. Es una casa propia de la colonización antioqueña, como son la mayoría de Jericó, y esta casa fue la que brindó comodidad a esta familia durante varios años. Este inmueble está ubicado en la esquina de la carrera tercera con calle Octava y quien la construyó fue el señor Jesús María Franco, como lo dije, en 1870. Voy a hacer esta anotación de 1983, cuando la hojita parroquial, que es el medio de difusión de la catedral, dice lo siguiente: el hecho de haber nacido en determinada casa un presidente, un obispo, un escritor, un militar, un guerrero, un descubridor, un inventor, le da prestigio justamente a la casa y desde luego a la comunidad. En Jericó nació un personaje nada menos que una religiosa, una fundadora, una institutora, una escritora, una poetisa, una mística, una historiadora, una misionera, una santa, la madre Laura Montoya Upegui, y su nacimiento tuvo lugar aquí en 1874. Algo más decía en esta publicación: esta es la casa más importante de Antioquia, de Colombia y de Sudamérica, y una de las más importantes del mundo. La citada casa se está reconstruyendo y necesita el aporte de cada uno. Jericó ayudó para restaurarla. Vamos con este aspecto importante de la vida de Laura Montoya, que es su bautismo, y dice en su autobiografía: nací a las 8 de la mañana
y me bautizaron a las 12 del mismo día. Es la primera gracia con que Dios regaló mi entrada al mundo. La noche del 26 de mayo de 1874 me encontró ya hija de Dios. Ahí está la imagen de la antigua catedral de Jericó donde fue bautizada, y ella siempre lo dijo, lo sostuvo y en varios escritos aparece. El sacramento del bautismo marcó su vida y esta gracia de Dios la mantenía presente y era su mayor felicidad, muchas veces la única en medio de tantas dificultades que tuvo que afrontar. La antigua catedral, ahí vemos el interior de este templo, un templo muy hermoso, quizás uno de los más bellos que tuvo Colombia en esta época, y ahí fue entonces donde recibe el bautismo. Esta catedral se había comenzado a construir en esos años de 1870 y para el nacimiento de Laura ya estaba habilitada, ahí recibe en esa antigua pila de piedra el bautismo. Y la partida de bautismo, ahí tenemos copia original de esta que reposa en el despacho parroquial de Jericó, en ese entonces a mano, ahí vemos esa caligrafía, donde realmente se certifica el nacimiento de Laura en Jericó y su bautismo. Aunque me adelante con esta frase, que no la voy a leer, pero mientras hablo ahí la tienen. Esta es la de 1909, cuando ella en su viaje a Guapá pasa nuevamente por Jericó y entra a la catedral a buscar esa pila donde había recibido el bautismo, la que besa, en la que derrama lágrimas. Por eso quizás es una de las piezas o reliquias más importantes de este país y por fortuna reposa en la casa natal, que es de alguna manera venerada por tantos peregrinos fieles, devotos y católicos no de Colombia, sino del mundo entero, que llegan a Jericó atraídos por Santa Laura. Monseñor Nabor, que aquí está presente en 1987, cuando se inauguró la casa luego de la restauración, relata aspectos de su vida, de su nacimiento, del bautismo y de su regreso a Jericó en 1909. Referencia en la proximidad del tercer Congreso Misionero Latinoamericano, y dice de Laura Montoya que los jóvenes tienen muchos retos y uno de ellos es imitarla. Además, dijo en ese momento que las hijas predilectas de Jericó eran las misioneras lauritas. Ahorita vamos a hablar que en 1964 esta gran comunidad llega a Jericó a quedarse desde hace entonces 50 años. Por fortuna la comunidad compró este inmueble y ahí habitan las religiosas al servicio de Jericó y de la diócesis. Dice Monseñor en esa homilía: entre los sitios gloriosos que a Jericó blasonan, no existe ningún otro que pueda arrebatar la prelación a este, nidal de placas memoriosas que impregnan esta humilde mansión con el hálito santo de un nombre perenne en florescencia, la sierva de Dios, Madre Laura. Ante su cuna se arrullan esperanzas que señalan como una meta de luz el orto de un gran destino. Yo diría que como Monseñor muchos fueron proféticos, porque terminó diciendo: la fundadora, la escritora, la mística y sobre todo la santa. El bautismo. Ahí tenemos entonces la foto de la pila auténtica, esa pila de piedra que recibió a nuestra santa en este sacramento y a todos los jericuanos de aquella época. Por eso les decía que es muy importante esta reliquia para la Jericó, para la casa, para la comunidad y para la historia religiosa de este país. Y al fondo se aprecia una copia que el Centro de Historia en placa puso en uno de los muros de la casa con la partida de bautismo. Yo quiero recordar entonces que no solo en la familia Montoya, sino en aquellas familias de la época en Jericó, las madres, que todas eran católicas por fortuna, no alimentaban a sus hijos y no hacían nada distinto antes de bautizarlos. Por eso ella nace a las 8 de la mañana y a las 12 es llevada a la catedral para que recibiese ese sagrado sacramento, y desde entonces, es decir, 4 horas después de nacida, ya era hija de Dios, ya había recibido el agua bendita, y esto es lo que hace importante esta pila, este momento y la vida de Laura en la santidad. Esto está registrado en el libro 7, folio 59, en el número 002. Este regreso de Laura Montoya en 1909, yo debo decir que en otros archivos, no lo dijo ella en la autobiografía, quién sabe por qué, alguien decía ahora fue muy prudente, ella se limitó a órdenes para escribir su vida, su santa vida,
y omitió seguro detalles, porque en otros archivos hemos encontrado que más o menos en 1880 ella volvió a vivir a Jericó, a la misma casa donde había nacido, donde su tío Vicente Montoya, cuando la dificultad que se presentó en Amalfi con su abuelo después de muerto, entonces ella pasa otra temporada en Jericó, que es algo que queremos tratar de buscar para saber cuánto tiempo más habitó en Jericó en su primera niñez. Pero en 1909, cuando decide buscar los indígenas de Guapá, en la vía Jardín al departamento del Chocó, pues es cuando llega a Jericó, entra primero a la catedral, que ella lo narra de una manera muy particular, deja la bestia amarrada en el atrio de la catedral y lo primero que hace es buscar esa pila bautismal con esa frase anterior tan especial, y luego va a su casa, a la casa donde había nacido, donde su tío, y allí pernota, allí tiene la oportunidad de hablar con mucha gente, pero también recorre las calles de Jericó, que en ese momento Jericó estaba en categoría de departamento. El suroeste actual se denominó departamento de Jericó en el gobierno de Rafael Reyes, y estaba este pueblo ya en categoría de capital de departamento. Pueblo que ya había cambiado mucho con relación a esos años de 1870 y que se convertía ya en una ciudad floreciente, no solo por su tradición religiosa y cultural, sino por tanta industria, reconociendo que fue el primer municipio de Antioquia en tener luz eléctrica, y esto le abrió un camino importante a Jericó. Hay temas muy importantes con la diapositiva anterior y esta, y es que Jericó estuvo atento e hizo parte de la obra misionera de Santa Laura. Ella en Dabeiba, y con esta carta y la anterior, y otras 36 que reposan en el archivo del Centro de Historia y en el monasterio de Santa Clara de Jericó, se da fe que los jericoanos, los sacerdotes y las hermanas de clausura del monasterio de Santa Clara contribuyeron con dinero, con regalos y con oración para la obra en Dabeiba. Hay cartas escritas desde Santa Fe de Antioquia, desde San Pedro, desde Bogotá, y la gran mayoría desde las selvas del Urabá, en las que ella reconoce la labor que Jericó estaba haciendo con su obra misionera. Voy a decir que en una carta de la hermana Susana Canal, la fundadora del monasterio en Jericó, dice: todo lo que Laura a la hermana Susana, todo lo que me ha mandado me sirve, y no poco. Cuando vi los escapularios se me acabó la gana de ver lo demás. ¿Sabe por qué? Pues porque tengo viaje para San Jorge el mes que entra, y no tenía uno solo para llevar. Ay, si conociera lo que en estas tierras representa un escapulario, lo que consuela darlo, lo que abre la esperanza. Dios les pague también por la limosnita. Al parecer la hermana Susana guardaba copia de lo que le enviaba la madre Laura. Esa correspondencia es muy valiosa y es lo que nos permite entonces dar fe de lo que Jericó pues contribuyó con esta obra. Luego el padre Antonio José Jaramillo Tobón, que luego pasó a ser obispo de la diócesis de Jericó, con él cruza varios comunicados como sacerdote y como obispo, y él también hace colectas en Jericó y le manda hasta las selvas de Dabeiba. El padre Carlos Eduardo Mesa, este es un hombre grande en la historia de Colombia, también jericoano, misionero claretiano, que nació en Jericó hace 100 años, en 1915, y fue, o se le reconoce como el gran biógrafo de la madre Laura, con su obra Laura Montoya, una antorcha de Dios en las selvas de Dabeiba. Es mucho lo que tengo sobre él, este tiempo realmente es poquito, porque hemos encontrado información muy valiosa en Jericó, detalles muy significativos de la vida de la madre Laura con su familia en Jericó. Decir, por ejemplo, que 2 de los tíos permanecieron allá, que 2 de sus primas tuvieron panadería en Jericó hasta los años 50, y que esta familia Montoya permanece a lo largo del tiempo en la historia de Jericó activamente. Y así como el padre Mesa, Monseñor Darío Monsalve, actual arzobispo de Cali, Monseñor Nabor, varios seminaristas, varios sacerdotes del seminario de Jericó, y muchos jericoanos desde la civilidad hemos escrito sobre Laura Montoya, y eso todo reposa en los archivos del Centro de Historia. Ahí es donde se da fe que Jericó sí vibra, y realmente en Jericó sentimos orgullo grande por ser cuna de esta mujer que ha marcado un precedente importante en la historia de esta nación.
El padre Mesa escudriñó documentos, se tornó en el primero en auscultar la valiosa información que reposaba en diferentes archivos, logrando despertar el interés de muchas personas hacia la magnificencia de Laura Montoya. De alguna manera él, con sus influencias, logró que se despertara interés por abrir también el proceso hacia la santidad. Entonces también Jericó ahí tiene un punto de partida sobre todo este proceso. Javier Darío Restrepo, el gran periodista de Colombia, nacido en Jericó, y qué pena mi nombre ahí, hemos escrito sobre Laura Montoya. El primero, un libro titulado Laura, Mujer de las Dificultades, en el año 2014, y yo lo hice con el titulado Laura Montoya, Mujer Preclara y Excelsa Educadora. Fue mi tesis de grado de la universidad, dándole un enfoque a la vida de Laura maestra, y acabo entonces de sacar la segunda edición, la primera en 2007 y la actual apenas llegó hoy de la imprenta, que lo vamos a presentar enseguida. Y ya había dicho pues que varias personas en Jericó han escrito incluso poesías muy valiosas. En 1964 la congregación adquiere la casa natal, ahí hay una fotografía de la casa original con las primeras hermanas. Y son muchos los homenajes. La escuela, fundada en 1868, recibió luego el nombre de Escuela Madre Laura. El Centro de Historia en 1974 la nombra primer miembro honorario de esta academia. Ha expedido 7 resoluciones y se han hecho 2 concursos históricos sobre su vida y su obra. Y en varios acontecimientos se le ha hecho honor a Santa Laura. En 2009, la Biblioteca Pública Municipal quedó denominada Biblioteca Pública Madre Laura. El Santuario del Corazón de María, por el medio del decreto 6 del actual obispo Noel Londoño, se entrega entonces para veneración de Santa Laura, que es la parroquia del Corazón de María. El grupo de maestros jubilados la nombran patrona en 2013. En el Centro de Historia está este óleo en la sala principal y 2 revistas dedicadas a Laura Montoya. La primera escultura en bronce en plaza pública se hizo en Jericó gracias también a la labor del Centro de Historia, obra del padre Eduardo Toro, que se inauguró el 30 de octubre de 2012 en el atrio de la catedral. Y el 2 de mayo se descubrió otra placa en la casa natal para hacer honor a los 50 años de la comunidad. Esto es novedad también, la glorificación de Santa Laura. Como dice Monseñor, la sacamos de la selva y ya la llevamos al cielo. Esta es la entrada gloriosa de Santa Laura al cielo en la capilla de la Visitación. Ahí aparece su madre y aparecen las fundadoras que son iguales de santas a ella, y es otro homenaje que pues, o recientemente o que Jericó acaba de hacerle a Laura Montoya, su hija preclara. Con la apertura del proceso, el obispo Antonio José Jaramillo viajó hasta Santa Rosa a entrevistarse con Miguel Ángel Builes para que diera el sí e iniciara la apertura. Jericó siempre estuvo atento a todo el proceso y desde allá se mandaron muchos documentos, esas cartas del monasterio para soportar la apertura del proceso hacia la santidad. La fiesta sin precedentes, tanto la de la beatificación como la de la canonización, la bandera de Jericó ondeó en la plaza de San Pedro, ahí la podemos ver, Jericó, con unas nutridas delegaciones que desde Jericó viajaron a Roma para vivir estos 2 importantes momentos históricos. Este que vemos ahí es el momento justo donde se declara beata, cuando se lee ese decreto en Roma y la pólvora, los juegos pirotécnicos iluminan la catedral y se descubre el retrato en todo el frontis de la iglesia. Y podemos ver varios de los momentos importantes en Jericó: coronas de laurel, la simbología de la inmortalidad, a Laura que es inmortal, las romerías en su casa natal, la llegada del gobelino que fue regalo del Santo Padre a Jericó, que la tenemos en la catedral pero va a pasar al Museo de Arte Religioso, y eso fue un momento significativo también de Roma, del Vaticano, a la catedral de Jericó. Y voy a terminar hablando muy brevemente del turismo religioso. En Colombia hay un momento importante en el turismo religioso, con la ventaja que nos llevan otras ciudades del mundo, entre ellas Roma, la Meca, varios puntos en Jerusalén, pero en Colombia también, gracias a ese legado español, pues tenemos ciudades importantes que dan fe de la tradición religiosa de este país: Popayán, Monpós, Villa de Leyva, Barichara y ahora Jericó, por tener ahí la casa natal de Santa Laura. Le ha correspondido a Jericó, a sus gentes, a sus gobiernos, prepararse para atender el turismo. Se ha mejorado la infraestructura, la guianza, se ha promovido el conocimiento de la vida y obra de la santa para ser buenos anfitriones, haciendo que el turista regrese y se convierta en un embajador de esta tierra privilegiada.
visitas de niños y jóvenes a la casa natal, charlas y obras de teatro que involucren en el tema a las generaciones actuales. Este compendio religioso importante, 8 o 9 templos bonitos de distinta arquitectura, el monasterio de Santa Clara, la catedral, el seminario, el Museo de Arte Religioso, da fe de esta tradición importante de Jericó. Voy a terminar con estas 2 frases, me tocó saltarme una cantidad de información que espero luego poder compartir y que en las memorias seguro podemos documentar lo que se nos queda en el papel. Y termino con estas 2 frases. Dios le deparó a Jericó sacerdotes y religiosos esclarecidos, moldeados según su corazón, y tenía también reservado para esta ciudad bíblica ser cuna de la primera santa de la nación. Como dijo el padre Mesa, Laura Montoya, su vida, sus escritos, sus fundaciones y sus ejemplos desbordan ampliamente el panorama terrígeno para dominar el de Colombia y el de América. Y esta, que es una frase mía: Jericó, tu tierra natal, te rinde un tributo, oh mujer amiga de los infieles, escultora de letras de oro, incansable justiciera que sin más armas que tu elocuencia y mística lograste descuajar las selvas de la ignorancia, el analfabetismo y el desconocimiento de Dios para llevar su nombre a todos los rincones y etnias del continente. Muchas gracias. Y entonces voy con la ñapa. La ñapa es el libro. Entonces, como les dije, acaba de salir la segunda edición. Pues digamos que es una edición de lujo, nos esmeramos en sacar muy buenas fotografías. En la primera edición hablamos de la beatificación, ahora ya hablamos de Laura Santa, entonces se incluye la canonización y tenemos esos momentos y episodios importantes de Jericó, entre ellos la visita del señor presidente a visitar como peregrino la casa natal y otros aspectos importantes. El libro va a quedar aquí en Belencito, en la casa de Jericó, en el Centro de Historia. Entonces lo vamos a distribuir porque lo que queremos y desde Jericó es promover la vida, la obra y la grandeza de esta mujer, que seguro no va a haber nunca quien la imite. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Nelson Augusto su presentación y a continuación, en el orden, se presenta María Elsie Oquendo Moreno con Razones y visiones de los caminos emprendidos por Santa Laura. Bueno, un aplauso. María. ¿Dónde está la tuya? ¿Dónde está la suya? Siempre las comunicaciones. Esa es. Buenas tardes. El tema Razones y visiones de los caminos de Santa Laura está en el enfoque de cartografía, porque la intencionalidad es compartir los caminos que realizó Santa Laura en su afán de encontrar grupos humanos carentes del conocimiento de Dios para lograr su humanización. Hoy nos sirven para dimensionar la tenacidad de esta santa, cuando a 100 años de fundada la congregación son difíciles de transitar, pero que al estilo del Camino de Santiago de Compostela nos pueden llevar a un proceso de conversión como un nuevo aerópago de evangelización en América Latina. En los albores del siglo XIX, Colombia era un país rural
comunicado por caminos y trochas, pues no habían aún llegado los carros y apenas existían 2 tramos del ferrocarril. Es esta época donde una maestra se empeñó en buscar a los indios en las selvas inhóspitas colombianas, iniciando por Urabá, para llevarles la buena nueva e iniciar un proceso de formación humana y cristiana. Recordar los caminos de Santa Laura convertidos en sitios teológicos y recorrerlos como peregrinos que buscan la conversión personal y asumirlos como pastoral de multitudes en nuestras diócesis es lo que hemos pretendido con esta ponencia. En el hermoso poblado del suroeste antioqueño, Jericó, inició su camino a la santidad un ser maravilloso que nació para glorificar a Dios y calmar su sed de justicia, amor y paz, haciendo del Sicio su proyecto de vida. Es Laura Montoya, quien a los 2 años, no había todavía cumplido los 3, despojada de padre y bienes terrenales, compartió con su madre Dolores Upegui y con sus 2 hermanos, Carmelita y Juan de la Cruz, el fruto de la violencia fratricida que desde la conquista ha enlutado a Colombia. A golpes de martirio y dolor se fue forjando su personalidad por los caminos que más tarde la llevaron al podio de los santos. He aquí la andariega, intrépida, que comprendió desde su niñez el compromiso misionero de hacer conocer a Dios, cuando él mismo se le reveló en el golpe del hormiguero antes de los 7 años, siendo poseedora de un conocimiento tan grande de Dios que nunca más sabría tanto de él como el adquirido en aquel entonces. Para esta época ya había transitado los caminos de Jericó a Medellín, por el barrio Robledo cerca de San Cristóbal, y vivido por algunos meses en la escuela por bondad del padre Rafael María González, cuando su abuela paterna, en un acto de intolerancia a causa de los vientos de histeria que sufría, la expulsó de la casa que su padre les había construido. Su tío Vicente, haciéndose cargo de la familia, los había regresado a Jericó por casi 2 años, y su abuelo Lucio las invitara a la hacienda La Víbora, en las afueras de Amalfi, en donde furtivamente se volaba con su hermano para recibir al Dios de su corazón en la iglesia que fue testigo de su primera reconciliación, comunión y confirmación de su fe de manos de su pariente lejano, Monseñor Joaquín Guillermo González. No olvidaremos los rechazos de su abuelo, quien prefería a su hermana Carmelita, ni el golpe del banco, donde Dios le premió con el conocimiento de su presencia eucarística siendo una adolescente. Para entonces ya había venido a Medellín a colaborarle a una tía enferma y había decidido ser santa y pronto. En el Colegio del Espíritu Santo aprendió a superar el matoneo de sus compañeros que la consideraban cretina por no demostrar su inteligencia y canaria por su vestido amarillo. En otro colegio particular reforzó lo aprendido en casa y por 1 año se escolarizó para afianzar sus conocimientos, que fueron la base para entrar a la normal de señoritas a sus 16 años, edad en que ya había acompañado a su madre al municipio de Dolmatías y pasado unas vacaciones en el municipio de Barbosa, cuando regresó al municipio de Amalfi para atender a su abuelo en los últimos días de enfermedad. Y don Lucio partió hacia la eternidad, dejando sumida a su familia en orfandad y pobreza, ya que los acreedores asumieron sus bienes en pago de las deudas. Laura, por necesidad, vino a Medellín a hacerse maestra, porque su mamá lo necesitaba. Efectivamente, en 3 años fue administradora del manicomio,
Se ganó una de las 9 becas que daba el Ministerio de Educación, se graduó de maestra y salió a recorrer su camino pedagógico en tiempos difíciles por la crisis social. Su primera experiencia fue en el municipio de Amalfi, donde quiso que sus alumnas fueran amantes locas de Dios, pero por causa de la guerra se traslada a Medellín y a fines del año es nombrada como maestra en el municipio de Fredonia. En Semana Santa tiene un delirio de amor y se afianza su adhesión a la pasión de Jesús. Pasa luego al municipio de Santo Domingo, donde catequiza en las afueras de la población y cultiva la mística profunda y la oración contemplativa. Conoce al escritor costumbrista don Tomás Carrasquilla. Por la experiencia docente adquirida, su prima la invita a trabajar en el Colegio La Inmaculada con alumnas de familias ricas. Por aquella época hace sus votos de devoción. Estalla ya la guerra de los 1000 días y se cierran los colegios. Un padre de la familia le refirió la situación de los indígenas del río Norosí y allí germinó su ideal misionero. Al morir la prima Leonor el 10 de junio de 1901, el colegio quedó completamente en manos de Laura. Le solicitó dirección espiritual a Monseñor Joaquín Pardo Vergara, quien le anuncia que su vocación es la de Ana la profetisa. Los infieles comienzan a ser un verdadero tormento para su alma. Le escribe al padre Ezequiel Pérez para trabajar en el municipio del Jardín, pero enferma gravemente, va a La Ceja a reponerse a la par que se restablece el orden público en Colombia. En noviembre de 1905, el escritor Alfonso Castro comenzó a publicar una novela llamada Hija Espiritual en la revista Lectura Amena, cuya intriga desacreditó notablemente al Colegio de la Inmaculada y a su directora, a tal punto que lo llevaron a su cierre definitivo. Laura siente adhesión a la calumnia y se hace un tatuaje de una cruz en el pecho. Después se reintegra a trabajar con el gobierno en el municipio de La Ceja en una escuela de niños pequeños. Regresa a Medellín al año siguiente y al quedar sin trabajo, calumniada y desamparada, hace pan para sostener su familia. El vicario capitular de Medellín, Monseñor Víctor Escobar, le ordena defenderse y lo hace a través de su primer libro, Carta Abierta al doctor Alfonso Castro. Es nombrada como maestra en el municipio de Marinilla en 1907, donde se da el desposorio místico con la paternidad de Dios y se forma su llaga, por el dolor que siente al saber que hay muchos infieles que no conocen a Dios. Este amor doloroso la lleva a identificarse con Jesús sediento de la gloria del Padre. Regresa a Medellín a dictar clases particulares y se encuentra con el padre Ezequiel Pérez, quien le solicita ir al municipio del Jardín a fundarle un colegio. Le rechaza la propuesta, pero al enterarse que en Guapá hay unos indios que él no había visitado por falta de compañía, decidió ir con él. En diciembre de 1908 viaja al Jardín para seguir a Guapá en selvas chocuanas, hoy es Risaralda. Era su primera excursión misionera entre los catíos. Allí se bautizaron 72 indígenas. Estando en Medellín, abre las puertas del nuevo colegio La Inmaculada. Contempla la posibilidad de ingresar a un convento carmelitano, pero conociendo que hay indios en la selva que ignoran completamente la existencia de Dios, que se siente herida en el corazón y renuncia a sus anhelos del claustro para dedicarse a catequizar y a ayudar a los indígenas. Será una misionera de avanzada. Pero Monseñor Caicedo, arzobispo de Medellín, la acusa de francmasona y le cierra el colegio. Laura le escribe al doctor Carlos C. Restrepo, presidente de la República, pidiéndole apoyo para la obra que desea emprender en favor de los indios. En tanto se desempeña como maestra en la escuela anexa a la Normal de Medellín, siendo profesora de pedagogía.
Solicitó traslado a la escuela del barrio San Benito, donde permaneció hasta iniciar la obra con los indios. En diciembre de 1911, el padre Luis Javier Muñoz, ilustre jesuita guatemalteco, viaja de Medellín a Puerto Berrío en compañía de Margarita Restrepo, quien va a saludar a su hermano jesuita, el padre Félix Restrepo, quien regresa de estudiar en Europa. Laura acompaña a Margarita y aprovecha para exponerle sus ideas misioneras al padre Muñoz, quien le recomienda mirar hacia Dabeiba y solicitar apoyo a Monseñor Maximiliano Crespo, quien le da una carta de presentación y recomendación. Monseñor Crespo le concede la entrevista en el Palacio Arzobispal de Medellín el 11 de febrero de 1912 a las 11 de la mañana. ¿Con que usted es la que lleva entre manos la santa empresa de salvar los indios? Sí, le contestó. De trabajar siquiera un poco por ellos, ilustrísimo señor. Pues yo le digo que recibo esa obra con alma, vida y corazón. Laura solicita entonces a la Virgen Inmaculada de la Iglesia La Candelaria que vaya a Roma y le refiere al Santo Padre el asunto de los indios, y efectivamente su Santidad Pío X expide la encíclica sobre el estado lamentable de los indios y solicita al clero le ayuden. A finales de 1912 viaja a Frontino con su amiga Mercedes Giraldo para explorar la región y llega hasta las selvas de Río Verde, allí en Frontino, con don Félix Vélez y su señora, con el padre Manuel Justino Uribe, párroco de Frontino, y el señor Estanislao Echeverri como conocedor de aquella región. Le solicita al gobernador el nombramiento como maestra en Dabeiba. Efectivamente, la escuela de Dabeiba fue creada y nombradas como profesoras las señoritas Laura Montoya, Matilde Escobar y Mercedes Giraldo por decreto 104 de abril 29 de 1914. Está firmado por el gobernador Carlos Koch y el secretario de Instrucción Pública Pedro Pablo Betancourt. Al mismo tiempo se expide la ordenanza departamental 17 del 30 de marzo de 1914 para fomentar el adelanto de unas poblaciones y proveer la reducción de los salvajes. El 5 de mayo de 1914, Laura inicia su camino a Dabeiba, saliendo de Medellín por el barrio Robledo hacia Boquerón, pasando por los municipios de San Jerónimo, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, Manglar, que es un paraje de Giraldo, Cañas Gordas, Frontino, Uramita, llegando a Dabeiba el 14 del mismo mes. El 7 de agosto de 1914 inició las excursiones entre los indígenas catíos. El 18 de febrero de 1916 fundaba su primer retoñito misionero en Curadiente, Frontino, donde en este momento hay un santuario de Santa Laura. En el centenario de su fundación resurge el camino de Frontino. Allí tenemos la Basílica de Nuestra Señora del Carmen, donde está su reliquia, el santuario de Curadiente, Chontaduro con su casita de Paruma, Nutibara, Murrí, donde hizo el pacto con las fieras, y el Alto del Rayo, que le inspiró el pensamiento que sintetiza su espíritu. Cuando todas las creaciones materiales e inmateriales salidas de la mano de Dios se hubieran consumido en un solo acto de adoración, qué dolor tan inconmensurable no tener ya nada más que ofrecer a aquel de quien solo sé dejarme amar. Camino a Uré. El 9 de septiembre de 1919 salió para Uré, donde inició la evangelización de los afrodescendientes. Hoy no existen los caminos originales, ni los ríos son navegables como en aquella época. El camino inició en Dabeiba, pasando por Chupadero, Uramita, Peque, por la Acequia Baituango, Yarumal,
Angostura, Carolina, Gómez Plata y Puerto Berrío. En este momento no existe carretera que una esos municipios. Para llegar a Cartagena por el río Magdalena a entrevistarse con Monseñor Broschi y gestionar la fundación de Uré. De Cartagena sale por Calamar, pasando por Magangué, Caimito, Ayapel y por Marrulú. En canoa va a las bocas del río San Juan y pasa por Los Zambos, Corinto, San Mateo, Las Monas, La Mochagua. Llega a las bocas del río Uré y en 2 días al poblado de afrodescendientes, donde hace la fundación y donde más tarde muere en olor de santidad la venerable Isabelita Tejada, nuestra religiosa de la Madre Laura, que está en este proceso pues de santificación también. El camino a Urabá. El 15 de abril de 1921 salió de Dabeiba para Urabá, pasando por Mutatá, Pavarandocito, Belén de Bajirá, Río Sucio, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Currulado, Turbo, Puerto César, posteriormente Caimel Nuevo, Necoclí y Unguía, buscando los indígenas cunas. El camino al Sarari. En 1924 sale de Medellín a Bogotá, donde se realiza el primer congreso misionero. Invitada por Monseñor Rafael Afanador, va a evangelizar los indígenas tunevos, iniciando en Tunja. Pasa por Duitama, Belén, Sativá Sur, Sativá Norte, Soatá y Tipacoque en el departamento de Boyacá. Miranda, Málaga, Cerrito, Chitagá, Pamplona, Lavateca, Toledo, llegando a San Bernardo y a Zamoré en el departamento del norte de Santander y entrando al resguardo de los indígenas tunevos, donde el 8 de diciembre de 1924 hizo votos perpetuos. Los caminos del sur. Primero, para conseguir el decreto laudatorio en 1930 salió rumbo a Roma, Italia. De Dabeiba vino a Medellín, continuó en tren a Puerto Berrío, pasando por el túnel de la Quiebra. Se embarcó en la María hasta La Dorada, donde tomó el ferrocarril que la llevó a Ibagué. Allí toma un carro hasta Armenia, donde sube al ferrocarril del Pacífico que la lleva a Buga. Pasa a Cali, de allí a Buenaventura, donde se embarcó en el Cérigo rumbo a Balboa, pasa en el Canal de Panamá y se hospedan en Colón, hasta que en el barco Ballarén la lleva a las costas francesas. En ferrocarril va a París y en tren pasa a Roma, Italia. Después va a Lourdes, regresa a Roma, pasa a Génova, suben al transatlántico Horacio y la trae a Puerto Colombia. Se hospeda en Barranquilla, allí embarca a Puerto Berrío, regresa a Medellín y rápidamente se va para Santa Rosa a hablar con el obispo. Regresa a Medellín para seguir a Santa Fe de Antioquia y para 1933 dice que culminaba su autobiografía en Río Negro. El segundo viaje al sur fue cuando viajó al departamento del Cauca, pasando por Popayán, fue a Calibío, donde reunió con las hermanas. Este camino lo recorrió en 1932, del 7 de agosto al 17 de diciembre. Y así como la Madre Laura peregrinó, su congregación también ha peregrinado. La Casa General ha estado en Dabeiba, en Santa Fe de Antioquia, en Manglar, en San Pedro de los Milagros, sesionó en Barranca Bermeja, se estableció en el Cuchillón en Medellín, luego en Belencito, pasa a Bogotá y regresa a Medellín. No en vano, en la revista Azor escribían cuando las bodas de plata lo siguiente: no las arredró el cansancio de estos caminos andinos, tirados como cuerdas duras sobre los abismos perplejos de nieblas. Tampoco el mar voluble con canibalescos regocijos hambrunos de naufragios y ahogados, ni la torcedura friolenta de nuestras cordilleras, cresterías metálicas que defienden el silencio remoto y cruel de aquellas ciudades donde los sacrificios humanos hicieron temblar imperios y conquistas, menos la selva torva, remasada como la piel estriada de los leopardos maliciosos. Se fueron con Dios y Dios detuvo su mano sobre ellas complacido.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a María Elsie. A continuación, la última presentación de esta mesa, entonces la hermana Ana María Palomino, con la presentación Laura Montoya Upegui, Visiones y Razones Comunicativas. Después de haber escuchado toda esta semblanza muy bien realizada, me motiva ahora en este tema, Laura Montoya Upegui, Visiones y Razones Comunicativas, presentar esta ponencia de la fascinante faceta de Laura Montoya como mujer comunicadora, constructora de un nuevo y audaz proceso de comunicación realmente alternativo en la época que le correspondió vivir, construir historia, construir país. Presento esta ponencia como integrante de las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena, obra fundada por Laura Montoya y en mi calidad de comunicadora social. Conocer y profundizar en el proceso de comunicación desarrollado por Laura Montoya Upegui nos abre a un nuevo escenario de relaciones, de información y de formación crítica, con aportes para la construcción de calidad de vida que hoy se requiere en todo desarrollo humano, social y a todo nivel. Hablamos del proceso de comunicación en el cual aportó Laura Montoya primero a las gentes de su tiempo y hoy a nosotras y nosotros, ciudadanos de esta gran aldea global. Las visiones y razones del proceso de comunicación construido por Laura Montoya Upegui nos permite descubrir en ella la mirada humana e inclusiva, la mirada que pone especial atención en el excluido y en el discriminado del momento, poner la mirada en los indígenas, luego en los afrodescendientes y en los mestizos, para finalmente ubicarnos en el encuentro comunitario con el previo reconocimiento de la persona humana. Expresiones de la maestra Laura, como no perdamos la fe ni en la gente ni en el mañana, porque nos traen la ración de Dios, nos hablan de la mujer comunicadora que sabe observar y escuchar, que descubre el mensaje, la palabra del otro, de la otra, y que nos ayuda a descubrir qué está diciendo aquel o aquella, tanto de forma verbal como no verbal, en un verdadero proceso comunicativo. Esta característica comunicacional le servirá a Laura Montoya para adaptar su discurso, el mensaje y la palabra que tenía que dar a todo interlocutor. Si no estoy en lo cierto, dígame entonces usted cómo lo debo hacer. Esa respuesta que sabía dar ante la incomprensión del horizonte de objetividad que había logrado alcanzar y también en la búsqueda de dar respuesta al proyecto de vida al cual estaba llamada a responder, le permitía replantear a la maestra Laura la situación e invitar a salir de sí mismo a su interlocutor o receptor en el proceso de comunicación que venía construyendo nuestra gran comunicadora. En este proceso comunicacional descubrimos pues a la mujer que tiene una mirada diferente ante la vida. Es la mujer optimista, la mujer de la esperanza, pero también la mujer resiliente, que desde el discurso supera toda dificultad y lo logra por la coherencia que hay entre la vida y la palabra. Otra de las características de su ser comunicadora es la que desarrolló porque se pone y sabe hacerlo, ponerse en el lugar del otro, para descubrir que puede interesarle más a su interlocutor, característica propia de la comunicación efectiva, ya que se preocupa por captar la atención del otro. Esto requiere conocer quiénes son nuestros oyentes. Se hace necesario conocer previamente quién es el otro, y Laura Montoya estará continuamente remitiéndose a lo que hoy llamamos el diagnóstico situacional. Lo descubrimos en su salida misionera a Dabeiba, al pensar en llevar a la comunidad indígena Catía el gramófono, instrumento musical, ante lo que también fue cuestionada, pero la respuesta sencilla y oportuna, ellos también merecen escuchar melodías dulces y agradables, deja en silencio y reflexión a sus cuestionadores. Laura Montoya, como gran pedagoga, sabía que esa estrategia auditiva permitiría el acercamiento y el diálogo con los diferentes. Desde la experiencia compartida en la autobiografía,
descubriremos que propone la comunicación comunitaria alternativa, que hoy urge construir y fortalecer en los diversos pueblos y comunidades. Laura Montoya tiene el aporte de la comunicación asertiva, creativa, locuaz y lo alternativo en este proceso, por lo que es necesario profundizar en esta mujer colombiana que aportó en la construcción de nación, desde la escucha y la palabra, tejiendo un verdadero diálogo constructivo. La argumentación en ella es la capacidad de construir un mensaje coherente. Es interesante descubrir en Laura el orden de la exposición, empezar por lo general para ir concretando, hilar el discurso y hacer referencia a conceptos aprendidos, vistos, para llegar a nuevos conocimientos. Es decir, todo lo va uniendo hasta que el nuevo conocimiento quede en el receptor bien aprendido. Y lo confirmamos en el Catecismo Catío, que ella misma elaboró, tomando saberes propios de la vida diaria, de la cotidianidad, de la cultura, para lograr la eficacia del nuevo aprendizaje. Porque sabía que con el lenguaje claro y sencillo, característica excelente de toda comunicadora, llegamos más fácilmente a nuestros interlocutores si hablamos de forma clara, concisa y con lenguaje sencillo. Las visiones y razones comunicativas de Laura Montoya Upegui tienen por objeto fortalecer la dignidad humana, empoderando tanto el proceso personal y desarrollo de cada sujeto o grupo con los que interactúa, con los que interlocutúa para finalmente tomar posición y protagonismo en la historia. Desde la cordialidad, la amabilidad, característica de éxito también de un buen comunicador, descubrimos el lenguaje del amor empleado por Laura Montoya, que lleva a desarrollar finalmente la propuesta educativa de la pedagogía del amor, hoy referente para nuestros maestros y maestras en la construcción de todo proyecto educativo que tenga por meta el desarrollo pleno de la persona. Descubrimos que el éxito de las habilidades comunicativas de Laura Montoya tiene fundamento también en la actitud contemplativa que desarrolló, es decir, en la capacidad de hacer silencio, de la interiorización para escucharse a sí misma, para poder observar con atención, interés y detenimiento la realidad. Llegaremos entonces a la conclusión que la actitud contemplativa experimentada por Laura Montoya le permitió desarrollar las diversas dimensiones de la comunicación. En medio de este acelere de vida y de ruido, necesitamos la síntesis armónica en la comunicación que Laura Montoya Upegui supo recrear y que hoy es propuesta de comunicación real y efectiva. Reconocer en Laura lo que vio, intuyó, la realidad que visualizó, conocer la lectura semiótica que lleva a cabo para comprender y poder dar la palabra acertada, nos permitirá distinguir a esta mujer comunicadora que hizo lectura de la realidad y que de esta hace la síntesis, las interpretaciones y experimenta lo que ella finalmente denomina su llaga, lo que ya la lleva a tomar posición y compromiso con la vida en la historia. Reconocer el nuevo paradigma en Laura Montoya Upegui como comunicadora, con acento crítico por el énfasis gramatical, es decir, por sus escritos, y el acento prosódico por la fuerza profética de la palabra, del mensaje que transmitió, reconociendo lo que comunicó, lo que denunció en el momento histórico que le tocó vivir. Laura Montoya Upegui, mujer comunicadora, maestra, desde las visiones y razones comunicativas, nos da la oportunidad de repensarnos y resignificarnos para proyectarnos hacia las grandes metas. Laura Montoya, mujer de avanzada y profeta, de tierras americanas, supo emplear las tecnologías también de su época al servicio de la persona y de la vida, como el uso de la fotografía, la imprenta, Santa Teresita, auténtica sala de prensa, lo que nos permite intuir que hoy estaría indiscutiblemente en la vanguardia de las nuevas tecnologías, comunicando y proyectando su mensaje a través de estos medios. El objetivo claro de Laura Montoya en esta faceta era comunicar, suscitar diálogo, porque sabía que si no se conoce, no se ama, no nos interesa. Para ella, dar a conocer a los pueblos indígenas afrodescendientes era acercarlos, era tocar sus vidas, es decir, sensibilizar y movilizar, valiéndonos de los medios, como la fotografía, de los escritos, de los impresos, de los informes y de las cartas que acostumbraba a dirigir a sus familiares, conocidos, autoridades y prelados. Abordando las ventajas y desventajas que Laura encontró en el proceso comunicacional que desarrolló,
se expuso a la interpretación personal y también a la distorsión del mensaje, por la mentalidad de la época, por el horizonte de objetividad de sus receptores u oyentes, lo que nos permitirá reconocer a la mujer que, viviendo las dificultades, supo asumirlas y superarlas, ofreciéndonos así la propuesta de fortaleza y resiliencia para todo proyecto de vida. Laura Montoya, pues, como mujer comunicadora, es la mujer gestora de la paz desde la palabra, informa en la dimensión humana, llevándonos a la mirada atenta y sensible, reconciliadora y solidaria ante la discriminación y la injusticia. Reconocemos en Laura la fuerza de su palabra. Esa mujer que quiso comunicar la seguridad al hablar como consecuencia de la lectura y el conocimiento adquirido, la responsabilidad en la preparación del discurso de la clase o de cada encuentro, lograban alcanzarle el éxito de ser escuchada. Se dice que con cada clase embelezaba a quien la escuchaba. Sabemos también que hasta el escritor Tomás Carrasquilla iba a escucharle las clases a través de la ventana del aula. Más tarde, este revisará el escrito carta abierta ante las calumnias hacia su persona. Laura Montoya Upegui, desde las visiones y razones comunicativas que desarrolló, construyó pues este verdadero proceso de comunicación comunitaria y alternativa. Sabemos que esta comunicación es uno de los procesos más importantes y complejos que lleva a cabo el ser humano. Por ello es importante tomar conciencia y asumir el control de lo que comunicamos para ser eficientes y obtener el máximo de las personas y situaciones. Laura nos dice: hice la propuesta de que fueran a trabajar con los indígenas en la única forma que yo creía que se aseguraba el fruto, que es la que he expuesto, es decir, viviendo la misma vida de ellos y buscándolos por el amor y la ternura maternal. En otra forma, para intentar, porque la experiencia de siglos estaba gritando la ineficacia de otros métodos. Autobiografía, segunda edición, página 85, párrafo 5. Conozco un poco más del difícil camino que tuvo que recorrer por luchar por sus ideales en una época conservadora y su relación con la naturaleza, sus gritos y sus cantos. Todo era para infundirnos terror, nos dice la santa. Si no hubiéramos tenido antes por ellos suprema compasión, si no hubiera nacido antes en mi alma ese amor tan inmensamente doloroso por ellos. En diversos escenarios de la vida cotidiana se recibe o se da información, instrucciones, se coordina con otras y otros en equipos de trabajo. Todas estas tareas y relaciones involucran la comunicación, de ahí la importancia de lograr el éxito de ellas. Con el tiempo se desarrolló en la obra de Laura Montoya Upegui el proceso de comunicación personalizada, comunicación humana, fuente de todo desarrollo humano. Las excursiones, las ambulancias, las visitas domiciliarias, formas propias de nuestro apostolado itinerante, nacieron al conocer la situación en la que se encontraban los indígenas, la dispersión y el aislamiento a la que habían sido sometidos por estar sin tierra y por la necesidad de acompañarlos de cerca, para que sean ellos mismos, para que su identidad indígena pueda lograr toda consistencia. Voy a retomar también el aporte que nos da la comunicadora Carmen Cecilia Rivera Gómez, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Occidente, quien nos comparte: hoy se ha llegado a entender que la comunicación es un campo que le permite a uno pensar la vida en función de la condición humana, porque lo que nos hace humanos es esa capacidad de interactuar con el otro desde todos los sentimientos que afloran en el encuentro. Entonces, la comunicación me ha dado la posibilidad de pensarme a mí misma y de explorar toda esa humanidad que uno en su vida cotidiana despliega. Reconoce esta profesora egresada de esta casa de estudios, Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y estas razones del proceso de comunicación las vivió y le permitió construir a Laura Montoya. Lo evidenciamos, esta capacidad de poder dar éxito a su comunicación desde la dimensión de escucha, de la contemplación. Las hijas de la madre Laura hoy
continuamos ese proceso de comunicación que ha vivido nuestra madre Laura. Lo evidencian en ella sus 25 obras escritas y a través de sus 2.814 cartas. Es importante mencionar que la forma de comunicarnos hoy está cambiando y que los avances tecnológicos y en particular en materia de informática nos hace suponer que mucha de nuestra comunicación se encontrará fincada en redes como la intranet, la página web, las redes sociales, llevándonos a actualizar el proceso. Esto no implica que la red reemplazará los medios existentes, sino solamente los redefinirá, llevándonos a la diversificación en búsqueda de nuevas formas creativas de incorporarnos a los avances. Laura, mujer de avanzada y profeta, estaría indiscutiblemente en esta vanguardia, y hoy sus hijas lo entendemos así, dando referentes pues de las visiones y razones del proceso de comunicación propuesto por Laura Montoya, y en el cual identificamos los elementos de comunicación básicos e indispensables que independientemente de la tecnología actual se encuentran presentes y solamente se adaptan en ella. En Laura se distinguen preferentemente estos tipos de comunicación: la verbal, comunicación no verbal y la comunicación gráfica. Ya hemos hablado de esa comunicación escrita, de esa comunicación gráfica. Quiero ahora abocarme a esa comunicación tecnológica que hoy queremos, las hijas de Madre Laura, continuar comunicando en el anuncio del reino y de las nuevas perspectivas, en conjunto con los laicos, porque así debemos caminar, como lo hizo nuestra querida Laura Montoya en los inicios de la obra. Vamos avanzando en esta, digamos, en el anuncio del reino y también en la comunicación de la palabra acertada para repensar y dignificar la vida. Queremos hacer como un prelanzamiento, digamos, de esta página web que hoy nos reta, nos impulsa y nos motiva a seguir comunicando lo aprendido, experimentado y vivenciado por nuestra querida Laura Montoya Upegui, mujer comunicadora. Pensar desde las nuevas tecnologías, presentar la vida, presentar el compromiso misionero, presentar nuestra, digamos, presencia en estos 21 países hoy y más adelante en otros, ¿por qué no? Nos reta a adentrarnos en esas nuevas tecnologías. Hoy queremos, pues, como les decía, hacer un prelanzamiento de esta página web que como congregación venimos y estamos actualizando para seguir comunicando vida, para seguir aportando en los procesos de los pueblos, para seguir construyendo redes de solidaridad que cada día nos humanicen y nos hagan fuertes y firmes en el compromiso al cual cada uno de nosotros estamos llamados. Muchas gracias. ¿Podríamos ir haciendo preguntas? Jessy, ¿está Jessy? Vamos a bajar para poder ver porque... ¿Sí? Bueno. No, pues si ya hemos comentado todo allí, ya terminemos. Entonces presento a los amigos de Doctor Marketing, ¿no? La institución con la cual hemos venido trabajando en esta actualización de nuestra página web. Muy buenas tardes a todos, hermanas, participantes a este primer Congreso Internacional de nuestra hermana Laura. En calidad de director comercial de Doctor Marketing quería hacerles un pre-lanzamiento. Estamos articulando esta nueva herramienta digital para hacerla migrar de una web 1.0, que es como tenemos ahora la web de la comunidad, y hacerla una web 2.0. ¿A qué nos referimos con esto? Llegar a un término en que las comunicaciones sean más efectivas, en que las comunicaciones sean bidireccionales. Es lo que pretendemos las empresas que nos dedicamos a apoyar a las otras personas con este tipo de comunicaciones. La idea es que seamos bidireccionales, que no tengamos una comunicación en una sola dirección, sino que podamos estar haciendo un feedback
constante de todo lo que va pasando con nuestras comunidades, de todo lo que va pasando en nuestra comunidad, que sea por las redes sociales y tanto como por las herramientas web, como lo son las páginas en este momento. Partimos de una nueva arquitectura, como podemos observar. Sí, partimos de una nueva arquitectura, como lo vemos aquí en la primera parte de la página, de una nueva arquitectura, desde un nuevo diseño, haciéndolo un poco más versátil y más moderno, con la idea también de llegar a todas las edades y a todas las comunidades. Para nosotros es un honor hacer parte de este proyecto. Finalizando este congreso, o sea, el día 21, ya tendremos lanzado el nuevo sitio y con todos los nuevos aplicativos. Una de las grandes ventajas de este nuevo sitio es que contamos con una intranet, la cual la hermana Ana María ya les explicará cuál es la finalidad de ella, tener una intranet para la comunidad. Nos hace inmensamente felices de poder contar que contaran con nosotros y estamos a su completa disposición. Yo quería, siempre desde que empezamos este proyecto, he tenido una profunda admiración porque los laicos de pronto tenemos un concepto diferente de las comunidades y para mí fue muy gratificante encontrarme con la hermana Ana María, una persona tan visionaria y con tantas capacidades para vislumbrar las comunicaciones desde la nueva era digital. Por eso por esa gestión, en esa visión tan futurista, quería pedirle un aplauso a la hermana Ana María Julia. Entonces quedamos con el compromiso, terminando el congreso, de tenerlo ya completamente a su disposición. No, conservamos la dirección que teníamos anteriormente y continuamos. Lo único que hacemos es cambiar la plataforma, pero continuamos en la dirección anterior. Ok. Muchas gracias. Okay. Permiso. Bueno, muchas gracias. Un aplauso nuevamente pues para la hermana y su presentación. Entonces, hemos tenido una mesa esta tarde y estamos terminando la hora con las preguntas, enfocada en las ciencias sociales. La historiografía, con la presentación de Nelson Augusto Restrepo, la cartografía social, con la presentación que hizo María Elsie Oquendo, y terminamos con la comunicación. Creo que las personas que nos han acompañado hasta ahora pueden ver una relación y asimismo presentar sus inquietudes. Recuerden, en torno a las temáticas que ellos presentaron, tanto al aspecto histórico de Nelson o al aspecto cartográfico de María Elsie, o a esta visión de la alternativa de la comunicación en la Madre Laura y ahora también en las Lauritas. Entonces, pues creo que este auditorio tiene eco, me parece que se pueden hacer las preguntas desde allá con buena voz. Levantan la mano, por favor, tenemos 10 minuticos para las preguntas. Bueno, ahí hay micrófono también, listo. Gracias. Nos dan el nombre y a quién dirigen la pregunta, por favor. Alonso Castaño. Hermana Ana María, la pedagogía que desarrolló la Madre Laura para enseñar a los indígenas, sabemos que parte de la pedagogía de Jesús, amar a los indígenas, enseñar a los indígenas y después catequizarlos, evangelizarlos. Pero me llega una inquietud. En la parte de la estrategia de comunicación, su pedagogía fue que aprender el embera o enseñar la lengua castellana al indígena. Hermana Ana María. Pues ella en su pedagogía retoma los elementos de la cultura siempre para poder ser más cercana, ¿no? Aprender el embera, por supuesto. Ha sido siempre un reto desde Laura Montoya para todas nosotras hasta el hoy, ¿no es cierto? En los pueblos donde estamos presentes, y si hace necesario, hay que adentrarnos por primero aprender de la cultura. O sea, vamos
como quien nadie sabe y se dispone a aprender, ¿no? Para poder acompañar eficazmente. No es la actitud prepotente ni tampoco la actitud del que se lo sabe todo, sino que llegamos a aprender para empezar a caminar con ellos. Gracias, Alonso. Muy bien. Siguiente pregunta. No sé si me la responde Nelson o María Elsie. Nelson se expuso que Guapá hacía parte de una región de Chocó y María Elsie dice que pasó a ser de Risaralda. ¿Por qué no dejamos como en claro esa parte de la porción de los Embera Chamí, a quién corresponde? Ok, Nelson. Es que realmente en esa época pertenecía al departamento del Chocó, pero luego, con la creación del departamento del Quindío y Risaralda, se segrega una parte de ese departamento y hoy es territorio risaraldense. ¿Y está de acuerdo, María Elsie? Bueno, es que para la época Dabeiba también era Urabá, Frontino era Urabá, Risaralda no existía y de Ciudad Jardín a Guapá, eso era muy lejos. Es ahora lejos todavía de San Antonio del Chamí, es todavía selvático Guapá. ¿Cómo sería? Es decir, ese camino no lo hemos recorrido porque hasta ahora lo que es el camino al Sarar, el camino a Urabá, ya lo hemos transitado de nuevo. A Guapá fuimos, pero por San Antonio del Chamí dimos la vuelta, porque todavía no existe carretera que nos pueda llevar, una vía pues que nos pueda llevar a Guapá. Ubicarse uno en los caminos de Santa Laura, hay que irse hace 100 años, no habían carreteras, no habían carros como lo presentaban en la telenovela, no existían los carros todavía, mucho menos carreteras, y todo en la mula, por eso la mula Flores se hizo tan famosa. Muy bien. Mientras alguien hace algún interrogante en el tiempo que nos queda, quisiera preguntarle a Nelson acerca de qué considera que sea el éxito que ha tenido Jericó en el desarrollo de este turismo religioso, contrastando con otras, digamos, zonas donde también la Madre Laura tuvo influencia. Pues yo digo que no tenemos que ser presumidos, pero Jericó es un pueblo muy especial. Pasa que Jericó tiene estética, tiene paisaje, tiene gente, tiene historia, tiene cultura y tiene santo. Entonces, es único. Es que los elementos... Y yo decía ahora, aparte de nuestra santa, el beato Jesús Aníbal Gómez, él nace en Tarso, siendo Tarso corregimiento de Jericó, aparece registrado, bautizado en Jericó, nos va a tocar compartir el segundo santo de Colombia. Entonces, son aspectos muy importantes de Jericó y yo creo que la gente que llega a nuestro municipio, que ya es del mundo entero, yo hacía un recuento esta semana en las visitas del Centro de Historia, del Museo Maja y del Museo de Arte Religioso, y hemos tenido visitantes de Trinidad y Tobago, de Mali, de Singapur, y uno dice, ¿esta gente cómo llega a Jericó? Porque muy bien que lleguen de Venezuela, de México, de Estados Unidos, pero países que uno dice, esta gente porque sabe que Jericó existe, y saben que existe por Santa Laura, entonces a ella le debemos muchas cosas, pero en su conjunto, yo repito, Jericó tiene muchas cosas muy bonitas, muchos templos, un paisaje increíble, y ahora que fue declarado bien de interés cultural de la nación, pues hay un atractivo doble. Yo recuerdo y tuve una experiencia en el año 2000, cuando montamos la primera oficina de turismo y se empezó a hablar del proceso de Santa Laura y una santificación muy próxima. Llegaba mucha gente a Jericó y todo el mundo decía, si hubiésemos sabido que este pueblo era tan lindo, que la gente era tan culta, tan amable, que hay museos, que hay teleférico, que hay jardín botánico, que hay parque natural, nos habíamos venido a quedar una semana. Esa gente ya está yendo a quedarse una semana, entonces eso todo es Jericó. Muy bien. Sí, una aclaración de Elsie y tengo una pregunta ya, breve. Realmente Jericó es la cuna de un santo, pero también hay municipios como Amalfi,
donde estuvo tanto tiempo y vivió tanto tiempo Santa Laura. Y todos estos caminos, si nosotros, todos, nos convertimos en personas que vamos a proclamar lo que hemos escuchado acá, podemos hacer de Colombia lo que y podemos hacer ese centro mundial como lo es Francia y España con los caminos de Santiago de Compostela, como lo decía anteriormente, y vamos a encontrar cosas extraordinarias. Nosotros hicimos el camino al Sarare en mayo. No logramos llegar hasta Santa Librada porque nos quedamos a 1 hora de caballo y nosotros íbamos era en carro, nos demoramos 15 días. En cada municipio encontramos cosas extraordinarias, milagros vivientes, una virgen que se está renovando. Encontramos esas huellas de Santa Laura. En Urabá fue igual. Encontramos la respuesta a muchas preguntas como se hacían en Puerto César, porque aquí no se sube el mar y no nos hemos ahogado como en otras partes, y cuando se dan cuenta que en Puerto César vivió Santa Laura, que es cerca de Turbo, entonces decían, ya sabemos por qué. En Pavarandocito nos decían, ya sabemos por qué aquí no pueden hacernos daño, todo el que viene a hacernos daño sale más dañado. Entonces, esos caminos de Santa Laura están llenos de historias, pero hermosas. Uno ir a Curadiente, Santa Laura tiene 4 santuarios, el único santuario de la selva es Curadiente, es por Nutibara en Frontino, donde ella todavía es dueña del terreno. Ese terreno no se le cedió a nadie más, existe la escritura. El santuario de Dabeiba, el santuario de Jericó, donde nació, y el santuario de acá de Medellín, de Belencito, donde realmente pues están todas sus reliquias y donde ese santuario es algo extraordinario. El santuario de Belencito, que todos vamos a estar allá esta semana, celebrando ese cumpleaños de Santa Laura cuando parte hacia la eternidad. Entonces, que los caminos de Santa Laura en Colombia sean una realidad, porque nosotros vamos a hacer que sean realidad. Bueno, yo quería hacerle una pregunta a María Elsie, o que ampliara un poquito cómo fue ese asunto de que fue, pues, que la acusaron de ser francmasona, porque no sé qué significa eso. Y otra cosa, como para apoyar la respuesta que le dio la hermana Ana María al señor que hizo la pregunta sobre si llegó a enseñar en español o en catío, sobre lo que me dice aquí mi vecina, que del catecismo catío, que me dice la hermanita que era un catecismo bilingüe, para que pues también este señor se lleve, pues sepa un poquito más de eso. Ajá, muchas gracias. Ok, por la Mi anotación. nombre es Ana María Gutiérrez y soy misionera seglar de Madre Laura. Gracias, Ana María. Entonces la misionera seglar te va a responder. Bueno, una mujer que quiere irse a la selva a enseñar a indígenas salvajes, a una zona donde habían querido asesinar a un sacerdote, y donde ella hablaba de que todos los seres humanos éramos iguales ante Dios. Para su época era demasiado avanzado. Entonces, mientras el padre, cuando ella fue a Frontino, decía, en 16 años que llevo por acá no me había dado cuenta que tenían alma. Cuando ella le pidió que rezara por los indígenas, le decía, ¿rezar por los indígenas? No, rezaremos por los de acá del contorno, por estos no, porque esos deben estar en el infierno. Entonces, ni siquiera los sacerdotes se habían dado cuenta que los indígenas tenían alma. Entonces, imagínense ustedes esa situación. Además, ella en su colegio tenía ideas de libertad, de justicia, de fraternidad para con todos, trabajaba para poder irse a donde los indígenas. Entonces, lógicamente, eso de tanta avanzada,
pues lo tomaron mal. En este momento Monseñor Caicedo dijo pues que pues eso es como de masonería, eso es como una cosa rara. Entonces decidió que ese colegio no debería funcionar. Bueno, entonces en esta mesa, como decíamos, de Ciencias Sociales, donde ha estado un historiador, Nelson, y dos comunicadoras sociales, la hermana Ana María, ¿sí? Y también María Elsie, que también es comunicadora social, es magíster en educación. Agradecerles a ellos por su presentación y a ustedes por su buena disposición en este ambiente académico que hemos vivido. Ahora vamos a tener un receso y recuerden que en la programación del día de hoy tenemos hasta las 4 de la tarde el receso, y a las 4 de la tarde aquí en este auditorio presentación de los libros y conversatorio con los autores de Miradas Múltiples de la Universidad Javeriana y Santa Laura, un viaje por su vida. Miradas Múltiples de la Universidad Pontificia Bolivariana y Santa Laura, un viaje por su vida y su legado, de la editorial Pontificia de la Universidad Javeriana de Cali. Muchas gracias.